Buenos días, vamos a hablar de canalizaciones de hormigón, temas de durabilidad y comportamiento ambiental. Desde ANDECE, que es una asociación de fabricantes, y dentro de ella los conductos de hormigón los tenemos de diferentes diámetros, espesores y con usos múltiples de abastecimiento, saneamiento, riego, drenaje, galerías de servicio y demás. La normativa que afecta a estos productos, ahí la tenéis, en los tubos hay normas armonizadas europeas, y normas, complementos nacionales. Ahí tenéis los numeritos por si queréis consultarlos. Y lo mismo, exactamente lo mismo en los pozos. Los marcos tienen solamente la norma armonizada europeo, no tenemos complemento nacional de marcos. Dentro de la normativa de tubos, el complemento nacional relacionado con los tubos tiene un anejo M, donde se recoge un método de cálculo para los 5 tipos de instalación. Zanja, zanja terraplenada, terraplén, instalación en zanja inducida y para tubos de Inca. ANDECE, en paralelo a este anejo, ha desarrollado unas fichas de cálculo mecánico que tenéis disponibles en la página de ATA, www.atha.es, y permiten su aplicación sencilla. Esto es libre y gratuito, su uso. Si tenéis necesidad de utilizarlas, pues entrar en la página de ATA, pedís la clave de acceso, que como os digo es libre y gratuita. Este es el formato. Aquí está zanja en V, zanja terraplenada, terraplén, zanja inducida e Inca. Se meten los datos de servicio. Estos son los cálculos intermedios y luego aparecen los cálculos finales con las clases resistentes que hay que colocar. Para los pozos no hay un método de cálculo establecido, pero sí unos criterios para utilizar clases, series normales o series reforzadas, en función de la profundidad, tipo de terreno, ejecución del relleno y demás. Esto está recogido en el complemento nacional de la norma de pozos. Los marcos y galerías, el cálculo se hace con el código estructural, es como una estructura normal y corriente, aunque son piezas prefabricadas, no tienen un cálculo específico. Se hacen con una estructura, con los coeficientes de balasto correspondientes y demás. Y ya nos metemos en el tema de durabilidad. La durabilidad, la definición que corre por ahí es eso, que es la capacidad del hormigón para responder ante problemas ambientales que se puedan presentar y que pueden ser de diversa índole, ¿no? Diversa índole. Aquí vamos a hablar fundamentalmente de los tipos físico y químico, que son los más habituales. Y dentro de los de tipo físico empezamos por el exceso de porosidad. A mayor porosidad, peor comportamiento. Y la solución es hacer el hormigón lo más compacto posible. Esta norma de hacer el hormigón lo más compacto posible, veréis que es repetitiva y es realmente la que mejor funciona, independientemente de cualquier otra medida que adoptemos. Luego están las fisuras, que pueden ser de retracción, climáticas o de trabajo. Normalmente las pequeñas fisuras de pequeñas dimensiones se autosellan. El carbonato cálcico pues las sella, y a veces estas pequeñas fisuras de trabajo que aparecen cuando se instala una conducción, pues al cabo de unos meses o incluso días, pues veréis que es una pequeña mancha blanca que se ha sellado con el carbonato cálcico. Otra patología habitual es el tema de la abrasión, que se produce por combinación de partículas en suspensión y velocidades excesivas. Esto es clásico de conductos de saneamiento, conductos de obras de drenaje transversal, donde tenemos una velocidad excesiva y no tenemos areneros en cabecera de línea. Y la solución es la que estoy comentando, es o bien eliminando la causa, o el código estructural en los artículos 43.3.5 y 44.5 pues da una serie de especificaciones para mejorar el comportamiento. Los ciclos de hielo y deshielo pues es otra patología de tipo físico que se puede producir. El agua penetra en el hormigón y si se congela al aumentar de volumen pues origina fisuras, y la solución es hacer hormigones compactos, y el código estructural lo que dice es que meterle un 4,5% de aire fluido y áridos poco porosos. Los criterios lo recogen el artículo 44.3. El fuego y las altas temperaturas prácticamente no afectan al hormigón. El hormigón no emite gases tóxicos como otros productos alternativos, como los tubos de plástico, por ejemplo. Y la radiación ultravioleta pues no le afecta. Le puede afectar a las juntas de goma, si son de caucho, pero habitualmente el EPDM es más delicado, pero cuando tenemos que exponer juntas de goma durante mucho tiempo, tienen que quedar a la vista, hay que hacerlas con una composición especial.
Y las patologías de tipo químico, vamos rápidamente también, está la reacción árido-álcali, que es de sobra conocida, que es una reacción expansiva, y se evita utilizando áridos no reactivos. El código estructural lo mismo, da también métodos para compensar esta posible solución. Luego la lixiviación, que la producen las aguas puras con residuo seco bajo y se evita utilizando hormigones muy compactos. Esto es siempre lo que digo. E incluso en situaciones anómalas, pues espesores de sacrificio. Los sulfatos reaccionan con el aluminato tricálcico del cemento y producen sales expansivas, la letringita famosa. La solución es utilizar cementos resistentes a los sulfatos, que son el SR y el MR, que tienen un contenido reducido de aluminato tricálcico y ya está. Y en colectores, el tema de evitar depósitos de las aguas residuales, porque estos depósitos pueden producir sulfídrico que al transformarse en sulfúrico ataca al hormigón. Son los dos puntos importantes. En el tema de los colectores es importante que no se produzcan depósitos, tener una buena aireación y una velocidad de arrastre adecuada para evitar estos depósitos. Luego están los cloruros, que si llega a la armadura la despasivan y causan su corrosión. Esto incluso con valores de pH elevados. Esto es lo curioso, ¿no? La carbonatación, luego veremos que lo que hace es reducir el pH y por ahí entran los problemas, pero es que los cloruros, incluso con pH elevados, pueden dañar el hormigón. Y lo que hay que hacer es diseñar el hormigón para que esta penetración sea lenta, utilizando hormigones con baja relación agua-cemento y contenido de hormigón adecuado. Está el anejo 12, del que hablaremos más adelante, sobre el tema este de cloruros. Otras posibles soluciones es el uso de armaduras de acero inoxidable o acero galvanizado y los inhibidores de corrosión, que también ayudan, por supuesto. Los ácidos, la acción que tienen es que reaccionan con la porlandita, con el hidróxido cálcico del hormigón, produciendo sales solubles, y esto origina la disgregación de la pasta. Se retrasa utilizando áridos calizos, con lo cual en lugar de atacar solamente al cemento, ataca a los áridos y lo que se hace es retrasar el efecto. O sea, tiene que atacar no solamente al cemento, que es el pegamento, entre comillas, de los áridos, sino que los áridos también colaboran y con lo cual se retrasa tremendamente pues, el ataque por los ácidos. Y luego, en último extremo, si tenemos un ataque fuerte, pues podemos acudir a protecciones superficiales como los linings, que veis ahí en esos tubos, que son recubrimientos de PVC o de polietileno en el interior. Podéis verlos tanto en los tubos como en galerías. Otra patología de tipo químico es la carbonatación, que es muy conocida. La reacción es eso, el hidróxido cálcico con el CO2 del ambiente forma carbonato cálcico y agua. Y esto lo que hace es reducir tremendamente el pH, pues un pH que puede estar en 12, pues lo reduce a 8,5 o 9, y al despasivarse la armadura, pues se puede corroer. Y lo que hay que hacer es jugar con la velocidad de carbonatación, que depende del recubrimiento, de la humedad ambiente y de la calidad del hormigón. Jugando con esos valores se puede controlar perfectamente. Eso os lo vuelvo a decir en el anejo 12, tenéis un método para hacerlo. En general, el código estructural recoge este tipo de medida: cuidar las formas estructurales para evitar depósitos de agua, seleccionar áridos adecuados, emplear cementos recomendados según la clase de exposición y utilizar hormigones lo más compactos posible. Esto, quiero insistir, esto siempre ayuda, el tema de los hormigones compactos. O sea, un hormigón que no sea compacto, pues ya podemos hacer un montón de cosas que al final acabará dañándose. En los artículos 43 y 44 pues, podéis encontrar la cantidad mínima de cemento requerida para cada clase de exposición, la resistencia mínima del hormigón, ahí os pongo las referencias para que los veáis tranquilamente, la relación agua-cemento, la impermeabilidad. Hay quien dice, hay técnicos que dicen que el ensayo de impermeabilidad del hormigón es el que realmente funciona mejor. Esto lo que se hace es limitar en un ensayo de presión, de penetración de agua bajo presión, se limita pues, la profundidad a la que entra el agua. Y para cada clase de exposición pues, hay una serie de límites. Y luego el tema de los recubrimientos, que siempre son importantes. Pero vamos, los recubrimientos que establece el código estructural son para los hormigones normales y con las limitaciones que figuran aquí. Si nosotros mejoramos estas limitaciones, podríamos reducir los recubrimientos a igualdad de vida útil, ¿no?
Y el anejo 12, que antes os he mencionado, es un anejo informativo que lo que hace es que permite cuantificar la vida útil de un elemento de estructura para los casos de carbonatación, que son las clases de exposición XC, la C es de carbonatación, o para el ingreso de iones cloruro, que es la clase de exposición XS o XD. En el caso de que se mejoren, en lo que antes os decía, alguna de las características que el código estructural establece en los puntos, en los artículos 43 y 44, se puede estimar la vida útil considerando una reducción del recubrimiento. Y también podemos aplicar este método incluso cuando en el código estructural aparecen los asteriscos en los cuadros, donde no hay un criterio establecido, pero lo que dice este anejo es que se puede estimar la vida útil considerando mejoras en alguno de los aspectos de durabilidad. La vida útil de los elementos lo que hace es se calcula como la suma del periodo de iniciación y del periodo de propagación del daño. El periodo de iniciación es el tiempo hasta que se inicia el daño y el periodo de propagación es desde que se inicia el daño hasta llegar a un punto que es inadmisible, o sea que no se puede aceptar. Esto es la suma de los dos. En el anejo 12 tenéis las fórmulas, tanto para uno como para otra, o sea, tanto para carbonatación como para ingreso de iones cloruro, que os lo hemos puesto en la documentación entregada. Además, en la documentación entregada se ha puesto un ejemplo de una obra de drenaje transversal y un emisario submarino para que os guíe un poco en el conocimiento y desarrollo de este anejo. Y muy rápidamente os voy a mostrar pues, una serie de soluciones en canalizaciones de hormigón que son distintas de las que conocemos habituales, de saneamiento y drenajes. Aquí veis conductos con andenes, que se facilita la visitabilidad y mejora el arrastre, que antes hemos dicho, para que no se produzcan depósitos. Los linings, que combina la parte estructural del hormigón con la protección química de la camisa, ¿no? de la pieza de plástico. Ahí veis cómo se hace. Se coloca en el molde interior, luego se rellena de hormigón y esta es la pieza terminada. Se pueden hacer tanto en tubos circulares, en piezas especiales, en arquetas, en marcos, en cualquier, aquí tenemos un gran marco, incluso con un canal. Estos son tubos de Inca con los linings colocados. Otra solución reciente, que también está a vuestra disposición, son canales en base de pozo. Esto lo que hace es facilitar el arrastre y mantener el régimen hidráulico de la conducción. Cuando llega al pozo no hay una disrupción de la velocidad. Pozos monolíticos, que son pozos que en lugar de hacerlos con pozos modulares con piezas en altura que se van montando unos anillos sobre otros, pues se pueden hacer pozos de una sola pieza. Marcos con piezas biarticuladas que nos permiten llegar a unas dimensiones tremendamente grandes, aquí lo veis, aquí podemos llegar a dimensiones en torno a 7x7, 7x8 y demás. Recientemente, hace unos años a esta parte, uno de los problemas que era el funcionamiento de las juntas de hormigón se ha solucionado, ha dado un paso importante hacia adelante con el tema de fresar los machos y hacer acanaladuras en los extremos de los tubos. De esta manera las tolerancias dimensionales son ridículas y estos cajeados pues hace que pongamos aquí la junta de goma y no se desplace cuando montemos los tubos. Luego las estaciones intermedias de Inca, que antes se hacían en obra, ahora salen de fábrica directamente, con lo cual los criterios de calidad pues son totalmente distintos y más estrictos. Sufridoras hidráulicas, cuando tenemos que hacer curvas en Inca de radio muy pequeño. Y esto es soluciones especiales para pozos. Los tubos circulares en pozos funcionan muy bien porque no trabajan a flexión. Bueno, este es un pozo de 2 metros de diámetro con 22 metros de profundidad que lleva una camisa metálica, se meten los tubos de hormigón, se rellena el hueco entre la camisa y el tubo y luego se retira la camisa para hacer el siguiente pozo. Aquí veis la solución. Es una solución muy sencilla, muy económica. Estos son pozos hechos con marcos, que es lo mismo. Hay medidas de todos los gustos y colores. Os ponéis en contacto con los fabricantes y ellos os lo dicen. Estos son pozos con dovelas, que son menos corrientes, pero vamos, para un pozo de ataque, por ejemplo, de Inca, pues se pueden utilizar. Aquí tenemos una solución muy curiosa, que es la ampliación de una carretera con marcos biarticulados, como veis. Por aquí pasará el río en su momento y por aquí se amplía la carretera pues, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros.
Bueno, aquí tenemos una galería de evacuación ejecutada con marcos, con accesos laterales y accesos frontales. Estos son tanques de tormenta que se pueden hacer de distintas dimensiones. Como veis aquí, la tipología es múltiple, se puede adaptar al espacio que tengamos, debajo de aparcamientos, debajo de patios de colegio, en cualquier sitio. Aquí tenemos otro tanque de tormenta hecho con marcos, otro tanque más. Este es un tanque de tormenta hecho con tubos circulares, arquetas de distribución de cables. Como veis, las soluciones son múltiples. Esta es una galería de distribución y empalme de cables. Los cables vienen en rollos de 50 metros. Cada 50 metros se pone una galería de este tipo con 18 o 20 metros de longitud para empalmar los cables. Y luego estas son soluciones habitacionales, que son cosas un poco curiosas. Aquí veis, pues para campings. Aquí veis un camping donde se han utilizado piezas de este tipo. Y esto es uso anecdótico, un tema de bodegas. Y en principio nada más, muchas gracias. Buenos días, voy a completar la presentación que ha hecho mi compañero José Rodríguez para darle un enfoque a lo que es el comportamiento ambiental de las canalizaciones prefabricadas de hormigón. Bueno, creo que ya pocos escépticos crean que estamos padeciendo las consecuencias del cambio climático. Y esto se ve especialmente en la proliferación de fenómenos de especial intensidad, como pueden ser inundaciones, episodios de temperatura extrema, tanto en época veraniega o en invierno. Y de hecho, las infraestructuras urbanas, como pueden ser las canalizaciones, pues son una parte muy importante, crucial, para de alguna manera contener y minimizar las consecuencias de todos estos efectos. Particularizándolo, la construcción tiene un enorme peso en este reto que ha sido Europa la primera región a nivel internacional que se ha autoimpuesto un objetivo muy ambicioso, que es el de alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Esto significa que el balance de emisiones que se produzca entonces sea cero, es decir, que la capacidad que tiene el planeta con los bosques, la masa forestal, los mares, más posibles tecnologías de captura de carbono que para entonces se prevé que estén disponibles, el balance final sea cero. Es decir, que lo que se emita sea el conjunto tanto del propio planeta como de dichas tecnologías, pues se equilibre, algo que en este momento no sucede. Y en este contexto, estamos en el año 2022, la incidencia o la cuota de responsabilidad que le corresponde a las múltiples actividades que desarrollamos en el planeta es diversa. Pero no hay que dejar de lado que la construcción, por multitud de razones, tiene unos impactos tremendos, especialmente en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, que es sobre lo cual se está focalizando especialmente la atención, para ver de qué manera esto se va corrigiendo paulatinamente para llegar a este objetivo del año 2050 de alcanzar la neutralidad climática. Y si particularizamos un poco más, pues queda de manifiesto, en nuestro caso somos prefabricadores de hormigón y dos componentes esenciales en la fabricación de los elementos son tanto el cemento como el acero. Y dichos materiales tienen unos enormes impactos asociados. También todo esto hay que ponderarlo, porque el uso que se hace tanto del cemento como del acero y del hormigón en su conjunto para cualquier aplicación constructiva es enorme. El hormigón es el material de construcción más empleado a nivel universal durante las últimas décadas. Pero esto ya nos hace observar que tenemos dentro de todo este esfuerzo conjunto que tenemos que acometer el sector de la construcción en toda la cadena de valor, en primera persona, pues tenemos que poner de nuestra parte para contribuir de alguna manera a ir minimizando los impactos y ser consecuentes con este objetivo global de la neutralidad climática. Pero es como todo, vivimos en una época donde a veces hasta se abusa de utilizar el término sostenible, somos desde el punto de vista ambiental muy respetuosos. Bueno, todo esto evidentemente parte de que hay una necesidad clara, que es que para saber dónde estás y cuál es tu punto de partida, te tienes que medir, porque si no mides, no te autoevalúas,
o no hay alguien externo que venga y te evalúe, pues difícilmente puedas empezar a mejorar, a ir introduciendo mejoras. Y la vía para poder avanzar en este camino, en el caso de los productos de construcción en general, son las llamadas declaraciones ambientales de producto. ¿Qué es una declaración ambiental de producto, o DAP, como se conoce por su acrónimo, o EPD a nivel internacional? Pues es un análisis de ciclo de vida de una parte o de todo el proceso constructivo del sistema constructivo que sea, un edificio, un puente, una canalización, y en la cual pues se van analizando todos los insumos que hay, pueden ser el consumo de materias primas, el consumo de energía eléctrica, la generación de residuos y los impactos que dichos recursos que necesitamos para poner en servicio una construcción, pues ocasiona. Y esto al final tiene un reflejo en una serie de datos. Bueno, en nuestro caso, Andece, que es la Asociación del Sector del Prefabricado, desde hace muchos años, pues tenemos la obligación de ir un poco anticipándonos a lo que el mercado nos va a ir demandando. Aparte de una obligación, yo le llamaría moral a no esperar a que nos lo demande el propio mercado, sino ir un poco sentando las bases que las empresas asociadas van a ir requiriendo en este sentido. Tenemos que poner de nuestra parte. Y en este sentido, en el año 2017 se aprobó en la asociación el desarrollo de 7 autodeclaraciones ambientales de producto que correspondían a una serie de categorías de productos prefabricados de hormigón, teniendo en cuenta las diferencias que puede haber en cuanto a este consumo de recursos que pueda tener, por ejemplo, si diferenciamos una estructura para un edificio de la que pueda tener una canalización prefabricada de hormigón. De tal manera que categorizamos los distintos productos prefabricados de hormigón y una de las categorías evidentemente más representativas que tenemos dentro del sector es la de las canalizaciones, que agrupa a todos los productos que ha ido describiendo mi compañero José anteriormente. Y con esta primera clasificación, pues encargamos un desarrollo, una declaración ambiental de producto a una consultora ambiental especializada de reconocido prestigio. Se hizo un proceso de recopilación de datos voluntario, se enviaron unos cuestionarios a todas las empresas asociadas, a las más de 100 empresas asociadas que en aquel momento teníamos. Participaron voluntariamente aquellas que bueno, casi lo decidieron, más de la mitad de la asociación, y bueno, con todo el proceso de cálculo se obtuvieron unas autodeclaraciones ambientales de producto sectoriales. Esto fue un primer ejercicio. Para ir un poco desgranando en qué consistía, bueno, pues se solicitaba que nos facilitaran, en primer lugar, la producción en cada una de las categorías de los distintos tipos de productos que quedaban definidos en cada una de ellas. Los consumos de electricidad, los consumos de gas natural, los residuos que se generaban, etc. Y con toda esta información se procesaba y se obtenía un conjunto de datos que así a primera vista pues, son difíciles de procesar o al menos de interpretar, pero ya nos da una primera medida de dónde estamos. En las declaraciones ambientales de producto hay que observar también, nosotros tenemos una norma de referencia que es la 16.757, es una norma europea, de hecho fue la segunda aprobada en el Comité Europeo de Normalización y describe el proceso, la metodología para poder llevar a cabo la obtención de dichas declaraciones ambientales de producto. Y contiene una serie de indicadores. No obstante, de todos estos indicadores, que son más de 20, el más importante y sobre el cual se está concentrando prácticamente toda la atención en todo este proceso que nos debería de llevar a la neutralidad climática es el llamado potencial de calentamiento global, por las siglas en inglés GWP, pero más comúnmente conocido como huella de CO2. Bueno, en este proceso, aquí pongo un ejemplo de una tabla, hay que también remarcar que cada vez hay más declaraciones ambientales de producto que nos dan esa información, ese punto de partida, para a partir de ahí comenzar a ir introduciendo medidas de mejora que vayan reduciendo progresivamente dicho valor. Bueno, en el caso de las declaraciones, de la declaración ambiental de canalizaciones prefabricadas de hormigón, pues en esta tabla, en esta primera tabla, podemos observar perfectamente
que primero el periodo de tiempo que se analizó fue únicamente lo que es la producción, no todo el ciclo de vida completo, y esto es importante porque nosotros no dejamos de ser fabricantes de productos de construcción. Lo que tenemos identificado es el proceso desde que se compran o nos abastecemos de las materias primas, cemento, acero, árido, etcétera, el proceso de transporte de dichas materias primas hasta la fábrica y lo que es el proceso de fabricación. Y aquí ya nos dio una primera información clave. Como pueden ver aquí, el potencial de calentamiento global del promedio de los productos de canalizaciones de las más de 20 empresas que participaron en particular en esta declaración ambiental de producto, resultaban 126 kilos de CO2 por tonelada de producto producido. Y de esos 126 kilos de CO2 por tonelada, el 92%, esto que aparece aquí en azul, correspondían al impacto que nos venía heredado de las materias primas. Esto es muy importante. Y únicamente lo que era el proceso productivo como tal no llegaba ni siquiera al 2%. Esto ya nos da una pista muy clara de que el impacto que nos viene ya aguas arriba por las materias primas es muy elevado. Es 9 por cada 10 partes. Y es sobre lo cual habría que concentrar la atención para ir tratando de rebajar ese valor, en este caso los 126 kilos. Y no tanto lo que sería el proceso productivo, porque ni siquiera llega a un 2%. Lo que no quiere restar es que no se puede actuar sobre lo mismo. Y luego, si desgranamos todavía más de ese 92% de las materias primas, el 91% venía directamente influenciado o repercutido por el uso del cemento. Es decir, aproximadamente el 80% del impacto que de esos 126 kilos resultantes que tenemos en la producción vienen directamente repercutidos por el uso de cemento. Y en este sentido es tanto el contenido en la dosificación, en el caso en particular de los productos de esta declaración ambiental de productos de canalizaciones, estaba entre el 12 y el 13%, es decir, del 12% que dosificamos de cemento en la mezcla del hormigón, el impacto ambiental resultante está en torno al 80%. Es decir, multiplica por entre 6 y 7 veces el impacto, con lo cual ya esto nos da una orientación muy clara que si queremos mejorar nuestros impactos ambientales, tenemos bien que reducir o optimizar el consumo de cemento, o bien debemos de cambiar a un cemento con un impacto ambiental menor. En aquel momento, los cementos que se utilizaban fundamentalmente en estas canalizaciones eran en mayor medida cementos tipo 1 con mayor contenido de clínker y en menor medida cementos tipo 2, que tienen un contenido de clínker entre un 80 y un 94%. Nos da ya, como digo, una primera pista de por dónde tenemos que ir. Si nos vamos a ese 2% final, que viene de lo que es el proceso productivo como tal, de los impactos que vienen en la propia fabricación de los elementos prefabricados para canalizaciones, pues de todo ello, casi un 75% viene repercutido del consumo de energía eléctrica. Y en segundo lugar, cerca de un 18% nos viene del consumo de gasoil. Vale, bueno, pues ya empezamos a tener unas orientaciones, unas directrices claras de por dónde tenemos que ir. Es decir, los impactos ambientales se generan especialmente al principio, es decir, en las materias primas que utilizamos, y tenemos que, de alguna manera, queda de manifiesto que estamos muy condicionados por los avances que se produzcan aguas arriba por parte del cemento. No obstante, yo creo que esto es de sobra conocido. La industria cementera hace ya mucho tiempo es perfectamente consciente de la enorme responsabilidad. Es uno de los sectores más regulados. Póngase como ejemplo que para el consumo de energía ya cada vez más, y de hecho su objetivo es llegar a un 100% de energía totalmente procedente o bien de residuos o de biocombustibles, con lo cual se reducirá enormemente ese impacto ambiental que viene asociado. El uso de otras materias primas
con menor huella ambiental. Y bueno, queda de manifiesto dentro de la asociación, de hecho, hay 3 empresas multinacionales cementeras que participan y somos conocedores de primera mano de los esfuerzos, de las investigaciones, de proyectos de investigación a nivel global que están haciendo, y eso es un esfuerzo que de alguna manera acabará viéndose reflejado de manera progresiva en ese impacto ambiental, con lo cual cabe esperar que en el medio y largo plazo ese impacto ambiental tan elevado que teníamos por entonces, en el año 17-18, pues se vaya reduciendo paulatinamente, pero queda manifiesto que somos totalmente dependientes de esos esfuerzos que se puedan hacer. Pero eso, como decía anteriormente, no debe restar nuestra cuota de responsabilidad a ir mejorando y reduciendo kilos, kilo a kilo, a esos 126 kilos de CO2 por tonelada que obtuvimos hace ya casi 5 años con la declaración ambiental de producto. Bueno, en lo que es la fabricación pura, que es donde tenemos capacidad de decisión, pues podríamos poner de manifiesto distintas opciones. Por ejemplo, un mayor grado de reutilización de los elementos, hacer una fabricación limpia, es decir, el poco residuo que se genera al final del proceso. Hay que observar, lo ha puesto al principio mi compañero José, que es somos un sector altamente normalizado. El marcado C es prácticamente obligatorio para cualquier producto prefabricado de hormigón, y especialmente en las canalizaciones, y esto como consecuencia tiene una intensificación mayor del control de calidad, una menor generación de residuos. Bueno, pues que esos pocos residuos se puedan procesar y obtener árido reciclado. Eso podría ser una idea. O que en las propias plantas de prefabricados, algo que poco a poco lo vamos viendo, parte, si no todo, de la producción de energía eléctrica se haga in situ, a partir de fuentes de energía renovables, que tiene además una doble ventaja, tanto ambiental como económica. Y también ir más allá, es decir, nosotros somos suministradores de productos y lo que se haga a partir de que el producto, el tubo o el pozo sale de la puerta de la fábrica, no depende de nosotros, pero no nos debe restar tampoco esa responsabilidad, por lo menos dar unas directrices para minimizar en la medida de lo posible los impactos ambientales. Bueno, con todo este aprendizaje que hemos ido acumulando en estos últimos años, pues hemos dado un paso de gigante con la publicación, el desarrollo de una herramienta propia, una herramienta informática que está en nuestra página web y que es de uso exclusivo para nuestras empresas asociadas, para que ya no externamente hagamos una DAP sectorial. Esto ya sabíamos en qué valor estábamos, cuál es el punto de partida, que sean ya las propias empresas las que obtengan sus propias autodeclaraciones ambientales de producto, que sepan empezar a jugar con estos parámetros, de tal manera que vean cuál es la repercusión, cuál es el reflejo final, para ir mejorando de manera progresiva y que ese valor vaya poco a poco reduciéndose. Porque el propio mercado, si bien hoy no tenemos constancia de que se esté pidiendo, pero estamos absolutamente convencidos de que esto poco a poco irá exigiéndose, especialmente en la obra pública, que de alguna manera pues tiene también esa cierta obligación moral a ir un poco siendo la avanzadilla de todo de esta transformación que nos compete a todos. Y bueno, también yo creo que es interesante remarcar que esta herramienta informática tiene todo el rigor y toda la credibilidad posible, porque ha sido verificada, ha sido reconocida por Tecnalia, que es la única entidad acreditada en España por la Entidad Nacional de Acreditación para la verificación de declaraciones ambientales de producto, además que forma parte de una red internacional de reconocimiento mutuo de declaraciones ambientales de producto. Es decir, hemos hecho, es un trabajo denodado para obtener esta herramienta, que bueno, estamos todavía, hace 4 o 5 meses que fue verificada por Tecnalia, y ya nuestras propias empresas están trabajando en ello, y de hecho uno de los objetivos que nos hemos marcado dentro del Grupo Nacional de Canalizaciones, que forma parte de Andes, es que todas las empresas que forman parte de la misma tengan sus propias autodeclaraciones ambientales de productos. Si no, es muy difícil, y yo creo que tampoco es muy presentable el que diga, soy una empresa muy comprometida con la mejora del medio ambiente. Bueno, pues al menos la primera vía es demostrarlo, cuantificarlo y que sea ese punto de partida para que cada empresa
a sí misma vaya mejorando paulatinamente. Y como decía, al final esto está referenciado a una tonelada de producto, pero hay que ser también muy cuidadoso a la hora de hacer comparaciones entre productos de tipologías distintas, incluso dentro de la misma industria del prefabricado de hormigón. Puede que no sea perfectamente comparable un producto de una empresa u otra si no se hace todo de una manera mucho más ponderada. En esta imagen pongo un poco lo que sería la suma de impactos, la evolución de los impactos de la huella de CO2 en todo el ciclo de vida del producto, desde que se fabrican las materias primas hasta llegar al final de la vida útil. Con esto un poco quiero decir que deberíamos de ir referenciándolo no solamente a toneladas o más bien a unidades funcionales, por ejemplo a metros lineales de tubería, sino también a los años. Es decir, la clave de todo esto es que no solamente nos quedemos con el número bruto, sino que lo referenciemos también a años. Si somos capaces de extender la durabilidad de una infraestructura, de una canalización, pues estaremos amortizando en un mayor periodo de tiempo esos impactos ambientales. Es decir, esto es necesario. Y esto va ligado con lo expresado anteriormente por mi compañero José con la durabilidad. A veces yo creo que caemos en el error de hacer comparaciones, juicios parciales, y creo que hay que introducir en esta cuenta de resultados, en la huella de CO2 también, lo que sería la vida útil. Y en este sentido, pues también hemos desarrollado una herramienta desarrollada acorde al nuevo anejo 12 del Código Estructural, que nos permite la justificación de la vida útil con periodos incluso mayores a los 100 años mínimo que tienen que tener las estructuras para obras de ingeniería civil. Es decir, si consigo, por ejemplo, un impacto de 200 kilos de CO2 por tonelada, en lugar de referenciarlo a 100 años, referenciarlo a 200 años, estaríamos reduciendo por la mitad el impacto ambiental de la canalización en este caso. Entonces, yo creo que es muy importante el ser muy cauteloso a la hora de hacer comparativos. Pero al final todo esto son herramientas que como asociación, en vista un poco de lo que indicaba, de esa obligación moral, ir anticipándonos a lo que el propio mercado nos vaya demandando, pues debemos de intentar poner de nuestra parte pues, todos aquellos recursos que luego las empresas puedan utilizar y aprovechar para ir mejorando. No obstante, yo creo que también es importante todo esto contextualizarlo. Estamos viendo una época que a veces pues, se abusa, bajo mi punto de vista, con el término sostenible, con la demanda de sostenibilidad, pero todo al final, como cualquier cambio, muy probablemente requiera o implique pues, ciertos cambios operativos. Inevitablemente cualquier cambio, cualquier inversión conlleva unos costes. En el caso de la sostenibilidad, yo creo que como sucedió con la calidad, al final queda sobradamente amortizada, pero si queremos ser mejores, si queremos, por ejemplo, utilizar mejores materias primas, todo mucho más cuidado, más controlado, certificarlo con entidades externas que le den todavía más rigor al proceso, pues evidentemente eso generará unos costes. Y yo creo que el mercado debe ser consciente y poner en valor esos productos de mayor valor añadido, si no, pues esto irá avanzando de manera muy ralentizada. Entonces, bueno, no deja de ser un poco una visión para ponerlo todo en contexto de lo que está por llegar. Y como decía, nosotros como asociación pues intentamos actuar, ser bastante proactivos y no reaccionar cuando esto ya nos viene impuesto. Decía al principio, la proliferación de fenómenos climáticos que harán que probablemente las infraestructuras cada vez tengan un mayor impacto, una mayor responsabilidad en cuanto a contener y reducir las consecuencias de estos fenómenos climáticos de especial intensidad. Bueno, pues vamos a tener que hacer más infraestructura, sin meterme en otras consideraciones de inversiones que deberían de llevarse a cabo, pero hay que hacerlas correctamente. Y la sostenibilidad en toda su extensión de la palabra, no solamente en la parte ambiental, sino también incluso en la parte social, se hacen las infraestructuras, los edificios se hacen para cumplir una serie de funciones. Bueno, pues que tengamos ahí un poco entre todos, no solamente nosotros como industria de fabricantes, sino
que el resto de agentes que intervienen, empresas constructoras, las propias administraciones, ingenierías, etcétera, pues seamos todos consecuentes y vayamos un poco de la mano en este proceso paulatino que es inevitable. O sea, está el camino perfectamente trazado hacia lo que hay que llegar, que es el objetivo de la neutralidad climática. Y por último, ya, pues por remarcarlo como asociación, pues estamos poniendo las cartas boca arriba para que las propias empresas participen en este proceso. Les tratamos un poco de facilitar las herramientas que van a necesitar para hacer un uso mucho más correcto, más coherente y más común entre todos, para contribuir y aportar nuestro granito de arena a ir reduciendo los impactos ambientales, porque el planeta y los ciudadanos lo vamos a agradecer. Y nada más, espero que haya sido por lo menos interesante complementar esta visión que yo creo que nos afecta a todos en cualquier escenario, y bueno, he intentado particularizarlo para el caso de los fabricantes de canalizaciones prefabricadas de hormigón. Gracias a todos por la atención y estaremos atentos a cualquier pregunta que nos puedan hacer llegar. Un saludo.